ante todo, darle las gracias a ti y al Laboratorio Bagó y mis tremendas felicitaciones por los 30 años pues, que Bagó Perú tiene eh, haciendo su labor, su trascendente labor aquí en el Perú, pues ayudando a toda la población peruana y obviamente a nosotros los médicos facilitándonos el trabajo, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Esto es un tema bastante hablado, bastante vivido, bastante sufrido en nuestra población peruana, sobre todo los pacientes pues, que están cerca a la parte de la costa, básicamente por la humedad y sobre todo eh, Lima. Yo sé que en esta charla tenemos oyentes de todo el Perú, pero aquí en Lima, pues los limeños llevan la peor parte, no solamente por la humedad, sino por la contaminación también. En este caso, el tema de esta noche va a ser rinitis alérgica y básicamente lineamientos en la población pediátrica. Vamos a comenzar hablando sobre la alergia. La alergia viene dentro de su definición de palabras griegas como alos y como ergos. Alos es diferente, extraño. Ergos es una reacción, por lo tanto, alergia significaría una reacción extraña, una reacción diferente. Y es una afección en la que nuestro sistema inmunológico deja de reaccionar de manera normal, reacciona diferente frente a una sustancia extraña. ¿Qué tipos de alergia? Vamos a enumerarlos básicamente y después centrarnos a la parte respiratoria, que es el tema de la charla. Hay alergias digestivas, hay alergias respiratorias, hay alergias dérmicas, hay alergias que atraviesan la piel. Dentro de las digestivas, pues todos sabemos que hay alergia a alimentos, por ejemplo, el chocolate, al camarón, a crustáceos, hay alergia a medicamentos y una de las más conocidas es las reacciones a los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo. Dentro de las respiratorias están básicamente los que ingresan por la vía aérea, las absorbidas por piel, por contacto, de repente por ahí algo que se pega a la piel y nos causa algún tipo de reacción alérgica. Y lo otro es los que atraviesan la piel tipo inyectables o picaduras de insectos, por ejemplo, alguna reacción a algún medicamento tipo antibióticos endovenosos o intramusculares, intradérmicos, por ejemplo, las picaduras. ¿Cuántos de nosotros hemos visto picaduras de insectos también, no? Entonces, el sistema inmune, que es el sistema que a nosotros nos defiende, reconoce a estas sustancias como extrañas al cuerpo, como invasores e intenta neutralizarlas. En ese intento de neutralizarlas, en vez de hacer una acción buena, hacen más bien una reacción en contra, una reacción dañina contra nuestro propio organismo, ¿no? Entonces esta reacción se llama reacción alérgica y los que producen las sustancias que producen alergias se llaman alergenos. Esta imagen, ya centrándonos netamente en la parte respiratoria, nos indica básicamente, no sé si se puede ver, a ver, Carlos, me ayuda si pueden ver el cursor, la flecha en Sí, la pantalla. doctor, se ve muy bien, se ve Ok, muy bien. entonces esto es una imagen, es una, digamos, un esquema de la cabeza cortado por la mitad, y aquí se ve, y ya se me perdió, se ve la parte nasal por donde nosotros normalmente respiramos, ¿no? El aire ingresa por esta zona de aquí de la nariz. Estas imágenes que parecen unos hot dogs de manera horizontal son pliegues, son los cornetes nasales, y esos cornetes nasales, esos pliegues, están de esa manera porque en esa zona
en un poco espacio, estos pliegues les dan una gran superficie de contacto entre el aire que entra por la nariz y estos pliegues que son unos repliegues de la mucosa nasal, que es básicamente una superficie de red sanguínea. Por eso que la nariz sangra mucho en esta zona de la nariz, y esa sangre que está en estos pliegues, en estos cornetes, la sangre que está a temperatura del cuerpo, ¿no? Calienta el aire que ingresa por la nariz, humedece el aire que ingresa por la nariz, y aire tibio y húmedo pasa, y se me perdió el cursor, aquí está, pasa a través de la zona posterior por la faringe, esta es la zona posterior de la faringe, esta es la boca, esta estructura es la lengua, esta estructura grande es la lengua. El aire caliente y húmedo pasa por aquí, en la zona posterior de la garganta, ingresa a la tráquea y ahí se va a los pulmones. Por eso una manera como para evidenciar esto es cuando nosotros, por ejemplo, exhalamos ante un vidrio, ante un espejo, el aire empaña el vidrio, empaña el espejo, y eso es porque el aire está húmedo y caliente. Bueno, cuando hay una reacción alérgica, entonces lo que hay es cuando hay una reacción alérgica en esta zona de aquí, entonces esta mucosa se inflama y se hincha, entonces ya no permite que se respire por aquí, y el aire ya no se calienta, ya no se humedece, entonces se respira a través de la boca, el aire ya no se calienta, no se humedece, aire frío y seco pasa por la zona posterior de la garganta y se va a los pulmones, y eso es va a ser todas las reacciones que vamos a ir viendo poco a poco en la charla. Más adelante vamos a ver nuevamente esta imagen. Esta es otra imagen un poco más agrandada, es otro esquema donde se esquematizan también todas estas estructuras, y también les voy a comentar parte de la misma anatomía de la parte respiratoria alta, que detrás de estos cornetes respiratorios se encuentra una zona aquí, en esta parte de acá, donde se conecta la zona posterior alta de la faringe con los oídos. Este es un conducto que se llama trompa de Eustaquio, que comunica la zona posterior de la garganta con los oídos, y esto es muy importante, sobre todo para reconocer algunas complicaciones que vamos a ver ya en los minutos siguientes. Lo otro importante es que estamos también viendo la conexión entre estos huecos que nosotros tenemos en los huesos de nuestra cara, que son los senos paranasales. Vamos a ir a la anterior, y aquí en esta imagen de arriba donde se ve la cara frontal, en la zona de los maxilares están también estos huecos que tienen la misma anatomía que la que estamos viendo acá. Son unos huecos que están dentro del hueso en comunicación con la vía aérea, ¿no es cierto? Y en la parte interna de estos senos paranasales también hay la misma mucosa nasal. Entonces, si esto se congestiona, por acá adentro también se congestiona. Si esto se inflama y comienza a producir mucosidad, aquí adentro también se produce mucosidad, un poco como para que se vayan haciendo la idea de todas estas estructuras normales que hay dentro de la parte de la cavidad nasal. Y lo otro importante es esta imagen que está en el techo de la parte de la faringe, que son las amígdalas palatinas, o las más famosas llamadas adenoides, que son, al igual que las amígdalas que usualmente conocemos que se nos hincha aquí en la garganta, bueno, estas tienen las mismas estructuras, son otras amígdalas, ¿no? Entonces, vamos viendo ya, y ahora que ya conocemos más o menos la parte anatómica normal,
Es importante decir que las alergias y las infecciones respiratorias, bueno, comparten muchos síntomas, están estrechamente relacionadas, ¿no? Un tercio de los niños de bajo 5 años tienen infecciones respiratorias recurrentes. Esto vemos, y sobre todo en esta época, por ejemplo, donde las enfermedades respiratorias están a la orden del día, chicos cada 3 o cada 4 semanas se enferman, ¿no? Un tercio de los niños también menores de 5 años presentan alergias respiratorias, ¿no? Y esto se da porque hay la alteración, la variación de un grupo de genes con los cuales nacemos, que venimos ya con una carga genética de alergia que interviene en esta respuesta alérgica. La otra parte de las alergias y también de las infecciones respiratorias a repetición es que el funcionamiento de nuestro organismo se ve alterado, ¿no? ¿Qué cosa se altera? ¿Cuál es la base fisiológica? La parte fisiológica es el funcionamiento normal de nuestro organismo. Entonces, este funcionamiento normal se ve alterado. El chico alérgico tiene un problema inmunológico, la parte inmunológica de nuestro sistema de defensas, que lo hace susceptible de infecciones recurrentes. Entonces, aquí viene la relación entre la alergia y las infecciones recurrentes. Hay algunas células dentro de nuestro cuerpo que son linfocitos, dentro de los glóbulos blancos de nuestra sangre. Estos linfocitos tipo TH1 nos ayudan, desinflaman y protegen, pero hay otros tipos de linfocitos que son los TH2, que más bien hacen lo contrario, inflaman y producen alergia. Y esto se ve, pues, el tema genético desde que estamos, desde que las mamis están embarazadas, o toda la parte familiar, la parte genética. Hay una relación muy estrecha entre padres o familiares alérgicos. Se habla de que si uno de los papás es alérgico, la probabilidad de que los niños sean alérgicos, estamos hablando de alrededor de 65 a 75%. Y si ambos padres son alérgicos, bueno, la probabilidad de que sean alérgicos los niños está alrededor de 95, 100%, ¿no? Entonces, dentro de estas bases fisiológicas alteradas, con frecuencia tenemos enfermedades intestinales o mala digestión. Esto nosotros le llamamos disbiosis, y esto hace que, bueno, todos nosotros tenemos dentro de nuestro sistema digestivo, lo que antes llamábamos flora intestinal, bueno, ahora se llama microbiota, y todo eso también se altera por digestión, por mala digestión, por enfermedades, y esto crea una alteración en el funcionamiento de esta microbiota. También se altera este funcionamiento normal cuando hay reflujo gastroesofágico. Hay muchos niños lactantes hasta antes del año y medio, hasta antes de los 2 años, que tienen reflujo gastroesofágico normal. Pero hay algunos que la respuesta en la maduración tarda un poco y siguen haciendo estos reflujos. Sobre todo los chicos que tienen, pues, este tipo de alergias a la proteína de leche vaca y algún otro tipo de intolerancia. También se altera todo este funcionamiento normal cuando comienzan a ver justamente lo que vimos en la imagen de la anatomía normal. Esas adenoides, cuando crecen, se llama hipertrofia adenoidea. Cuando los senos paranasales, esos huecos que están dentro de los huesos de la cara, se llenan de mucosidad, se infectan, se inflaman, producen sinusitis. Las amígdalas, que son el sistema de defensas linfático en nosotros, también crecen y producen crecimiento amigdaliano, hipertrofia de las amígdalas. Cómo se alteran también este funcionamiento normal cuando tenemos esta rinitis alérgica, que es el tema en mención de esta noche.
hay también disbiosis, estas alteraciones en la microbiota, en la parte respiratoria también. Sucede que en la imagen que nosotros lo vimos, y permítanme regresar un poco a esa imagen, esta de aquí. En la imagen que expliqué cuál es el funcionamiento normal, entonces aquí en esta zona de aquí de la faringe, también nosotros llevamos microbiota, también llevamos gérmenes que en condiciones normales, respirando por la nariz, calentándose el aire, humedeciéndose el aire, esta zona está caliente, húmeda, y aquí viven en esas condiciones estos gérmenes, bacterias, virus, hongos y toda esta microbiota en esta zona de aquí. Y en condiciones normales no nos harían daño. Pero cuando esta zona se inflama por alergia, entonces comenzamos a respirar por la boca. No solamente por alergia, también por virus o por otros mecanismos que inflaman la vía aérea alta, comienzan a obstruir y a inflamar esta zona y comenzamos a respirar por la boca. Al respirar por la boca ya el aire no se calienta, ya no se humedece, aire frío y seco pasa por la zona posterior de la garganta y esta zona se enfría y se seca. Esta microbiota comienza a verse alterado, comienza a producir esa disbiosis y gérmenes comienzan a alterar su modo de acción volviéndose más invasivos, donde invaden generalmente comienza con una faringitis, por eso que la gran mayoría de cuadros comienzan con dolores de garganta, resequedad, carraspeo, sensación de que algo nos está molestando aquí. Y si eso no se resuelve, pues esos gérmenes comienzan a buscar otras zonas calientes y húmedas y se vuelven más invasivos y comienzan a hacer todas estas invasiones, adenoiditis, otitis, meten por aquí las bacterias y se van hacia los oídos, se meten en los senos paranasales y comienzan a hacer sinusitis, o comienzan a hacer problemas hacia la parte respiratoria baja como laringitis, bronquitis, neumonías y todas estas inflamaciones y complicaciones respiratorias, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos llevan también a este tipo de disbiosis? Malos hábitos alimenticios, ¿no? Ahora con toda esta, con todas estas productos químicos, ¿qué alimentos pues están realmente libres de productos químicos? Casi todos tienen químicos, preservantes, dentro de los vegetales, las frutas, bueno, los insecticidas y todo lo demás, ¿no? Aun cuando nos digan que es hidropónicos y todo esto, deben tener para evitar que los insectos ataquen, deben tener algún tipo de químicos, ¿no? Tenemos las intolerancias alimentarias, obesidad y sobrepeso definitivamente ya no son estados nutricionales malos como antes lo veíamos. La obesidad y el sobrepeso ya son enfermedades, ya están catalogadas como enfermedades. Eso nos va a llevar a justamente a que se alteren todo el funcionamiento normal del cuerpo. Obviamente las carencias nutricionales, carencia de vitaminas, de minerales, ¿no? Y también los consumidores frecuentes de antibióticos que se hacen un círculo vicioso, producen también la incapacidad de tener una buena respuesta ante los antibióticos, ¿no? También resistencia a antibióticos, que es una de las cosas importantes. Entonces, cada vez más en la ciencia médica aún no se sabe todo. Yo soy uno de aún cuando ya tengo muchos años en la práctica médica, soy uno de los médicos que aún
sigue pensando de que realmente lo que nosotros sabemos es en base a los estudios que estamos haciendo y realmente es la punta de un iceberg. Tenemos mucho conocimiento por descubrir y dentro de ese conocimiento que va saliendo día a día es esta parte del conocer más sobre el sistema inmunológico en el intestino. Ya se sabe que, bueno, quizás con el 80% yo me estoy quedando un poco corto, quizás sea alrededor del 90% más que el sistema inmunológico, la probiota intestinal, esa anterior microbiota, es un órgano más del cuerpo y es el que se encarga de defendernos, es el cerebro inmunológico de nuestro cuerpo y ahí es donde nacen todas estas reacciones, tanto buenas como reacciones malas y dentro de esas malas estas reacciones alérgicas. ¿Qué cosa es lo que hay que cuidar en esa microbiota intestinal para que nuestro sistema inmunológico funcione mejor? Alimentación saludable, lactancia materna, hasta el año, si es que se puede, o hasta los 2 años, como lo recomiendan muchos pediatras, corrección de intolerancias alimentarias, evitar comer alimentos o sustancias que irriten y dañen nuestro intestino y por lo tanto dañen nuestro sistema inmunológico. Entonces, con esta alimentación saludable, con la leche materna, con evitar, por ejemplo, darles leche entera de vaca antes del año, vamos a mejorar la respuesta alérgica en los primeros años de vida. Y una adecuada maduración de nuestro sistema inmunológico, de nuestro cerebro inmunológico, ¿no? Nuevamente les pongo la imagen esta porque los síntomas van a depender del lugar donde se genere las alergias o se genere la inflamación. Tenemos la parte de la nariz, esta es la rinitis alérgica, hay congestión dentro de síntomas estornudos, prurito nasal, hay moco, hay prurito, prurito es picazón, y picazón en la zona posterior de la garganta y muchos de nosotros hemos sentido también a veces molestias en los oídos, ¿no? También esta misma rinitis hace problemas también en la parte de los ojos, causan conjuntivitis alérgica. Esas conjuntivas se pueden, digamos, inflamar directamente porque llegan sustancias que irritan los ojos directamente o a través también de la parte respiratoria nasal. La parte respiratoria nasal está directamente relacionada con la parte ocular. Muchos de nosotros cuando lloramos lo que nos sale por la nariz son lágrimas y de modo inverso lo que produce alergia en la parte nasal también produce alergia en la parte ocular, ¿no? También hay picazón, hay enrojecimiento ocular, hay lagrimeo, los párpados se hinchan, ¿no? Y si este problema se va hacia la parte inferior, bueno, producen los cuadros de asma, los síndromes de obstrucción bronquial, los bronquios se cierran y cuando se cierran hay dificultad respiratoria, hay tos, hay silbido de pecho y todo lo que nosotros ya conocemos con estos cuadros de bronquitis. Entonces estos síntomas, la intensidad es variable, depende de qué tan alérgicos sean los pacientes o qué tan agresivo sea lo que nosotros estamos recibiendo o los que nos está atacando. La frecuencia de los síntomas, la duración son muy variables, pueden ir desde muy leves como simples estornudos a muy graves con problemas de respiración, de ronquidos, de dificultades para dormir y definitivamente eso interfiere con las actividades cotidianas. Al no dormir bien, pues al día siguiente los chicos están con sueño, pierden atención en la escuela, además de que muchos de estos cuadros de rinitis alérgica se complican con otitis, disminuye la audición,
como consecuencia de episodios de otitis a repetición. Entonces van al colegio, no escuchan bien, entonces los catalogan como, pierden la atención al no escuchar, entonces los catalogan como niños de bajo rendimiento escolar cuando todo es problema de complicaciones de todos estos cuadros alérgicos, ¿no? Entonces, aquí es muy importante hacer un buen diagnóstico para de esa manera tener la causa de qué cosa es lo que nos está causando esta rinitis o la alergia, tratar de identificar la causa se conoce en un buen porcentaje de casos, y ya teniendo un buen diagnóstico, teniendo la causa también, podemos hacer un buen tratamiento, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos? Básicamente, lo que yo he puesto aquí en la diapositiva es para ver el nivel de alergia, el dosaje de inmunoglobulina E, eso ya más es para la gente médica. Pruebas dérmicas son unas pruebas que le ponen en la piel para ver a qué cosas son alérgicos, pruebas en sangre para determinar estas sustancias que varían en la parte inmunológica, pero es muy importante esta anamnesis. La anamnesis es la conversación que tiene el médico con el paciente, o en el caso de los niños, pues con los padres de los chicos, para saber, por ejemplo, el entorno donde viven, que es muy importante, el medio ambiente, la manera como se va presentando los cuadros clínicos, y para, digamos, corroborar el diagnóstico, nosotros nos ayudamos de las pruebas auxiliares, que son estas pruebas en sangre, la inmunoglobulina. Eso ayuda al diagnóstico, pero realmente el diagnóstico está en la atención directa al paciente o a los padres, ¿no? Estos falsos positivos o falsos negativos es cuando nosotros hacemos, por ejemplo, pruebas de alergias a los niños muy pequeños. Los niños muy pequeños todavía el sistema inmunológico no está del todo desarrollado, por lo tanto estas pruebas diagnósticas de alergia no sirven. Recién nos dan buenos diagnósticos a partir de los 8, 9, 10 años. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un examen de alergia a un niño de 2 años, es muy probable que todo sea no reactivo, no reactivo, no reactivo a todas las sustancias que nosotros estamos investigando, cuando realmente eso son alérgicos, pero no se evidencia en el laboratorio. Esos son los falsos negativos. Por otro lado, pueden también salir resultados positivos sin que lo sean. De repente sale, qué sé yo, alergia a la leche, cuando realmente no tienen alergia a la leche, es un falso positivo, ¿no? Y lo otro importante luego del diagnóstico es detectar las complicaciones. Complicaciones, como ya lo hemos mencionado, como sinusitis, bronquitis, adenoiditis, otitis, las bronquitis, neumonías, por ejemplo, porque si nosotros tenemos estas complicaciones, y complicaciones muchas veces complicaciones por infecciones, no podemos darle el tratamiento netamente para la alergia, porque los medicamentos para la alergia en ese momento, cuando hay complicaciones, no funcionan. Lo primero que tenemos que hacer es curar las complicaciones y luego de eso manejar la alergia. Y en esta parte del tratamiento es importante saber y decirle a todos que las alergias no se curan. Las alergias no se curan porque es un tema genético, uno nace con la condición de alergia. Lo que sí se puede hacer es controlar las exacerbaciones, minimizar los síntomas, minimizar las condiciones que puedan impactar en la vida cotidiana, en el día a día, mantener la función respiratoria normal, tratar de que siempre se mantengan respirando por la nariz, tratando de que el aire que ingresa por la zona nasal se humedezca, se
caliente y de esa manera podemos tener una buena respiración y sobre todo evitar progresión de enfermedad o complicaciones, ¿no? Ahora, todo lo que hemos visto es lo que pudiera suceder de la punta de la nariz o del ingreso de la nariz hacia la parte interna. Pero aquí lo más importante en el manejo de una rinitis alérgica no son los antihistamínicos, no son los corticoides, no son los antibióticos. El tratamiento más importante para controlar una alergia es evitar lo que causa la alergia. Y eso lo que causa la alergia son estos alergenos. Yo siempre a manera de anécdota le digo a mis pacientes qué cosa es o qué deben hacer los papás cuando son alérgicos al chocolate, por ejemplo. ¿Qué cosa es lo que tienen que hacer? Es evitar comer chocolate, es dejar de comer lo que le está provocando la alergia. En este caso de la rinitis alérgica es muy importante controlar lo que nosotros respiramos, entonces controlar de la nariz hacia afuera. ¿Qué cosa es eso? Evitar ácaros, por ejemplo, dentro de la humedad. Aquí en Lima la humedad es muy alta, estamos alrededor del 90-95%. Entonces, una cosa común, por ejemplo, dentro de nuestros roperos, es que, por ejemplo, la ropa huele a guardado. Esa ropa de olor a guardado, ese olor a guardado es un olor a hongos, es típico olor a hongos. La misma humedad causa también que los ácaros comiencen a aumentar y dentro de los ácaros pues son unos animalitos microscópicos que están en los colchones, en las almohadas, en las frazadas y eso genera mucho, los ácaros hacen muchas deposición y cambian mucho de piel, entonces esos restos de ácaros son los que a nosotros nos produce las alergias, entonces evitar los ácaros. ¿Cómo evitamos los ácaros? Buena limpieza. Hay que hacer limpiezas ya un poco más especiales, por ejemplo, usar aspiradoras que tengan filtros de agua o filtros estos especiales, que se quede lo que nosotros aspiramos digamos, en el recipiente donde debería quedarse. Muchos de estas aspiradoras que nosotros conocemos, estas convencionales, jalan aire por un lado y botan aire por otro lado. El aire que sale por el otro lado, por el lado contrario, tiene un olor desagradable, un olor feo. Es lo que se debe quedar más bien en la aspiradora, ¿no? Y al contrario, en vez de limpiar, bueno, diseminábamos más los alergenos. En los lugares, por ejemplo, donde hay polen, donde hay en la primavera, felizmente aquí en Lima no lo hay tanto, pero quizás en la selva de nuestro país hay árboles o hay plantas que generan mucho polen y eso produce mucha alergia. Por ejemplo, en otros países, por ejemplo Estados Unidos, Japón, en la primavera los árboles tienen mucho polen y eso provoca esta rinitis polínica, ¿no? Y por otro lado también la polución ambiental, la contaminación ambiental, la contaminación producto del petróleo, de la gasolina, es contaminación diésel, pues va en contra de los riníticos y obviamente, y gracias a Dios, el tabaco que cada vez menos la gente está fumando. Medicamentos, tenemos que frenar la inflamación de la respuesta alérgica, tenemos que calmar rápidamente los síntomas, restablecer lo antes posible la salud, y aquí en estos medicamentos pues tenemos los antialérgicos y los antiinflamatorios, que haciendo ya una mención a nuestro laboratorio que nos está auspiciando en esta charla, bueno, tenemos muy buenos medicamentos, como por ejemplo el de Gralero o los antiinflamatorios que nosotros usamos para el manejo de las alergias, como este Flucomix, por ejemplo. Pero nuevamente les recalco,
el principal tratamiento de las alergias no son los medicamentos. El principal tratamiento de la alergia es mejorar el aire y el ambiente que nosotros respiramos. Dentro de esta terapéutica tenemos los antihistamínicos orales, los corticoides intranasales, como ya los mencioné. Hay algunos antihistamínicos nasales, como los que vemos acelatina, levocastina, pero se usan poco. Cuando el cuadro alérgico ya es muy intenso, tenemos que utilizar corticoides por vía oral, descongestionantes orales. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, como unos antiinflamatorios que se llaman antagonistas receptores de leucotrienos, que son los antileucotrienos, que fueron inicialmente investigados para mejorar el tratamiento de asma, pero muchos de los asmáticos eran riníticos, y lo que se vio mucho es una mejor respuesta de la rinitis, entonces se quedaron para el manejo de la rinitis, estos sueros salinos para lavar, para hacer lavados nasales, pero eso se utiliza básicamente en los lugares donde hay, por ejemplo, alergia al polen, para remover el polen que se queda pegado en las mucosas nasales. Y si el cuadro ya es sumamente intenso y muy grave, es cuando se puede utilizar inmunoterapia. Esta inmunoterapia ya hay que detectar realmente a qué cosa reaccionan los pacientes, y bueno, hacer la variación en la respuesta inmunológica de estos pacientes ya con este tipo de medicamentos para cambiar la respuesta inmunológica, ¿no? Hay gente que utiliza medicación subcutánea y unos sublinguales, y el tratamiento realmente es largo. Eficacia de estos tipos de tratamiento, hay muchísimos resultados muy variables, pero la eficacia realmente es baja. Y una de los grandes, digamos, zonas de investigación o temas de investigación dentro de los que yo les comenté al inicio de la charla sobre lo que nosotros sabemos de la medicina, que es la punta del iceberg, en la parte del desarrollo de investigación para mejorar la respuesta alérgica. Definitivamente está lo que se está investigando ahora con los probióticos, para tratar de cambiar. Los probióticos son sustancias, organismos vivos que nosotros introducimos a propósito dentro de esta microbiota para tratar de regular esta disbiosis que nosotros estábamos hablando al inicio de la charla, estas alteraciones entre los organismos vivos buenos y los malos, y haciendo que nosotros pongamos más organismos buenos. De alguna manera modulamos la respuesta alérgica, mejoramos la respuesta alérgica. Ya se sabe que en los casos de alergia y asma hay menor cantidad de estas bifidobacterias, que son estos probióticos buenos. Entonces, dentro del tratamiento se está logrando aumentar la cantidad de bifidobacterias en la microbiota, y de esa manera lograr una mejor respuesta inmunológica, ¿no? Eso poco a poco está ganando mucho espacio en la terapia de los pacientes alérgicos, y yo creo que vamos a tener muy buenos resultados a un futuro muy, muy, muy cercano. Yo creo que esto por ahora, y de repente las preguntas se pueden aclarar mucho en la parte en el desarrollo de este conversatorio, cuando gusten. Carlos. Doctor, ¿qué tal? Perfecto. Doctor, pasamos ahora a las preguntas. Acá ya nos han hecho varias, así que le voy a ir haciendo. Aquí tengo por varios medios. A ver. Buenas noches. Mi pregunta es si hay un compromiso en nuestro sistema inmunológico. ¿La caries en niños también podrían desencadenar una rinofaringitis, y sumado a su alergia, haría frecuentes sus alergias?
Bueno, aquí de repente quien mejor le puede contestar pues son los odontólogos. Sí debe haber en la cavidad bucal pues una microbiota también bucal. Y esa microbiota tiene que ver con la producción de caries, con la, digamos, la debilidad también de los mismos o la susceptibilidad de los mismos pacientes. Que hayan bacterias que produzcan caries y eso produzca la disbiosis en la zona faríngea, creo que no. Creo que no. Tendríamos muchos pacientes de los que yo he visto, por ejemplo, con caries, que no tienen ningún problema en la parte respiratoria posterior. Entonces, solamente lo que yo le estoy comentando es observación netamente, observación clínica. No está basado para nada en ningún estudio, En ¿no? un estudio. Perfecto, doctor. Vamos a seguir con las preguntas. A ver. ¿Qué efectos tiene la pseudoefedrina y la cetiricina? Yo lo uso hace 20 años. Ya, a ver, aquí es un tema que lo estuvimos conversando aquí con Carlos previo a la charla Ujú. sobre la pseudoefedrina. Cuando nosotros tratamos a un paciente, de los puntos fundamentales, por lo menos para mí, es realmente tratar de sacarlo rápidamente del mal momento en que le está viviendo. Entonces, muchas veces nosotros recibimos pacientes en la consulta que los padres vienen, mi hijo no puede respirar, se congestiona mucho y comienzan a respirar por la boca o siguen roncando. Entonces, el rol de esa pseudoefedrina, que es un descongestionante, es tratar de resolver de manera rápida y transitoria la respiración nasal, tratando de recuperar rápidamente la función nasal para que ésta pueda hacer lo que justamente nosotros explicamos en el funcionamiento normal, que deben respirar por la nariz para que la nariz eh, humecte el aire, humidifique el aire, caliente el aire. Entonces, de esa manera, al descongestionarlo rápidamente, vamos a, a llevar al chico o a los pacientes a una mejor respiración, pero solamente es al inicio del tratamiento. Esta pseudoefedrina se debe usar 3, 4, máximo 5 días. Después ya debemos tener juntamente otro tipo de tratamiento para mejorar el resto de la condición alérgica o las complicaciones por las que vienen los pacientes, ¿no? Perfecto, doctor. Esa pregunta nos la hizo Francisco Guevara. Ahora tengo una pregunta de María Mercedes Morillo. Buenas noches, doctor. Una pregunta. ¿Cuál es la complicación frecuente de los pacientes con rinitis alérgica? Bueno, las complicaciones frecuentes, si se acuerdan del esquema de la cara cortado por la mitad, si la rinitis hace que se obstruya la parte nasal, comienzan a respirar por la boca y la primera complicación son faringitis. Esas faringitis, si se siguen complicando, las siguientes complicaciones son faringoamigdalitis, las amígdalas comienzan a crecer, los ganglios comienzan a crecer. Si eso persiste en el tiempo, ya complican zonas más alejadas de la faringe. Pueden bajar y causar bronquitis o cuadros de neumonía, o pueden subir haciendo problemas de adenoiditis, otitis, sinusitis y todas estas inflamaciones de todos los órganos que están cerca a la parte respiratoria, ¿no? Perfecto, discúlpeme, doctor. Doctor, Carmen Quispe nos dice, no, primero Yanina Varas, ¿los lavados nasales sirven? Yo tengo muchos reparos en los lavados nasales. A ver, si los lavados nasales se utilizan, como les mencioné, en las zonas donde hay mucho componente polínico, mucho
alergeno que puede ingresar a través de las vías respiratorias hacia las partes nasales, y el polen se pega en la mucosa nasal y provoca pues la reacción que todos nosotros conocemos. Entonces, esos lavados sí funcionan para tratar de limpiar esos alergenos que se quedan pegados ahí. En el caso de nuestra población, por ejemplo, aquí en Lima, esto, voy a pensar en voz alta, tienen mucho moco, el moco es amarillo, el moco es verde, entonces mucha gente cree que haciendo los lavados van a limpiar ese moco. Yo les plantearía más bien otra cosa, el tratamiento debería ser dirigido a lo que está provocando el moco. Entonces, si nosotros no tenemos ya lo que produce el moco, entonces ya no va a haber moco que sacar o moco que lavar, ¿no? Aparte de que unos lavados nasales en una zona donde hay mucha infección pudieran de repente también diseminar o hacer más complicaciones infecciosas, ¿no? Yo no lo recomiendo, no lo uso. Perfecto, perfecto, doctor. Muchas gracias. Mm. Carmen Quispe nos dice, ¿existe la rinitis seca? Ella es del Cusco y tiene un hijito de 2 años que le detectaron rinitis porque en las madrugadas se le tapa la nariz con moquito. Ujú. Y entiendo yo que le han detectado, no, la palabra no está muy legible, pero dice adenoides hipertrófica. Si Ujú. hay algún consejo, por favor. A ver, rinitis seca no es el nombre. Debe estar haciendo algún tipo de reacción a algo que es lo que hay que identificar esa causa, para que haya problemas de congestión nasal, que aparezca mucosidad en las mañanas, es porque algo que está respirando le está provocando inflamación en la mucosa nasal. Por otro lado, si es que ya le detectaron problemas en las adenoides, eso ya viene de un buen tiempo atrás, que está haciendo problemas infecciosos a repetición. Y una de las respuestas que nosotros tenemos o el cuerpo tiene es que para tratar de defenderse, las amígdalas o ese tejido linfoideo crece. Esas adenoides también es una amígdala que está en la zona posterior de la garganta, como les expliqué en el esquema, y eso también crece, y eso es la famosa adenoides o adenoiditis. Y cuando esa adenoiditis crece, no solamente crece hacia adelante, sino crece también hacia los lados. Y justo cuando crece hacia los lados, crecen por infección, obstruyen o están ya en contacto con los conductos que van hacia los oídos, que son las trompas de Eustaquio, y producen otitis a repetición. Por eso que muchos niños tienen problemas de otitis a repetición, con secreción purulenta en los oídos, y bueno, lamentablemente hay que operarlos, poner tubos de ventilación y también sacar esas adenoides, ¿no? Muchas gracias, doctor. Carmen Savera nos pregunta, su hijita tiene 6 años y desde los 4 años, entiendo que es desde los 4 años, las pruebas de alergia le salen negativas, pero siempre se complican sus gripes. Ujú. ¿Por qué podría ser? Es lo que le estuve comentando, que el sistema inmunológico aún no está del todo desarrollado. Recién estas pruebas de alergia son fidedignas o son creíbles a partir de los 8 o 9 años, cuando ya el sistema inmunológico de los niños está un poco más desarrollado. El que salga no reactivo o salga que no son alérgicos a esas sustancias, esos son falsos negativos, porque es probable que sean alérgicos a los ácaros, por ejemplo, que son eh, lo que produce más alergias en la parte en zonas húmedas como las que vivimos nosotros, ¿no? Perfecto. Acá hay una pregunta un poco más técnica. Yarlin Asilia de Arequipa. Doctor, buenas noches. ¿Cuál es el rango de inmunoglobulina E permitible? Mi hija de 2 años resultó tener 20,3. ¿Es propensa a tener asma? A ver, aquí estamos mezclando dos cosas. Uno, la respuesta inmunológica con la producción de inmunoglobulina E, que varía
de acuerdo a la edad y también varía de acuerdo a los laboratorios. Ahora, 20 de inmunoglobulina E no es un valor alto. Estos valores altos significa 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000. He visto pacientes hasta con 8000 de inmunoglobulina E. 20 no es tan alto. Ahora, aquí hay que ver el tema de la parte genética, si es que los papás son alérgicos, si es que los papás o la familia de los padres tienen componentes alérgicos, y eso sí lo puede poner en riesgo como para que hagan o rinitis alérgica o cuadros de asma. Perfecto. Después, acá nos pregunta Raquel Benítez si el uso de corticoides, si usan muchos corticoides, no sé si muchos, yo sí me imagino que se refiere no en el día, sino durante mucho tiempo, es dañino. A ver, aquí hay definitivamente todos los medicamentos, y ese es un concepto que debemos manejar todos los pacientes. Todos los medicamentos, todos hacen daño. Entonces, si es que hacen daño, ¿por qué se utilizan? Porque si nosotros ponemos en una balanza, si la enfermedad hace más daño del posible daño que pueda provocar el medicamento, entonces usemos el medicamento para contrarrestar el daño que está haciendo la enfermedad. Es por eso que se utilizan los medicamentos. Por otro lado, el otro concepto es sacarlo rápidamente de la enfermedad, o por lo menos del proceso agudo, ¿no? Entonces, aquí hay dos tipos hablando netamente de los corticoides, hablando de los corticoides, digamos, a dosis altas que se toman o se inyectan, que son los corticoides orales o inyectables, y hay otros que son los corticoides a dosis baja que se utiliza, digamos, como para controlar las rinitis alérgicas en estos sprays nasales tipo Flucomix, o esos sprays para controlar cuadros de asma que son corticoides a dosis de microgramos, ¿no? Eso es solamente de acción local y se puede utilizar por tiempo prolongado. Los corticoides de altas dosis que nosotros utilizamos como antiinflamatorios potentes, eso debería utilizarse máximo 5 o 7 días, no más. Perfecto, doctor. Las vacunas, nos preguntan también si las vacunas nos ayudan a controlar las alergias. Ayudan a controlar las alergias, ese es el tema, digamos, de inmunoterapia. Esto lo debe manejar el inmunólogo, para esto detectar específicamente a qué cosa es alergia y recién ahí comenzar con el tratamiento inmunológico. No darle un tratamiento por vacunas, digamos, a un niño de 4 o 5 años porque no podemos detectar a qué cosa precisa es, a qué sustancia está produciendo, está reaccionando, ¿no? La alergia. Entonces eso Perfecto. se utiliza, las vacunas y todo este tratamiento inmunológico se debe utilizar en niños grandes o en pacientes adultos, ¿no? Doctor, Jessica Sandoval y Juan Carlos Pari coinciden en una pregunta. Tienen hijos y que se levantan al amanecer con muchas molestias de rinitis. En algunos casos solamente es en la mañana y se le va durante el día. Y en el otro caso de su hijo también se levanta, pero también en la noche se le acentúa. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podrían hacer? Lo primero que hay que hacer es hacer que el médico lo revise y ver si es que no tiene ninguna complicación. Si no hay ninguna complicación, el otro punto importante es averiguar qué cosa es lo que está causando la alergia. Si se da más en las noches, y en las noches roncan, y en las noches, otro de los síntomas que se presenta mucho es bruxismo, es rechinado de dientes mientras duermen, por ejemplo. Entonces, ahí lo que hay que hacer es revisar el medio ambiente, si es que no es húmedo, si es que está con ácaros, si es que tienen hongos. Entonces, es muy importante ver la calidad del aire que están respirando mientras duermen. Perfecto.
Jessica Yupanqui nos dice que su hijo de 6 años se enferma cada rato, duerme con la boca abierta y tiene bastante mucosidad en la noche. Me imagino que la respuesta es un poco la misma, ¿no? Que vaya a su médico. Síntomas respiratorios probablemente, y si es repetitivo, es definitivamente un cuadro alérgico que no está controlado. Perfecto. Acá hay una pregunta interesante. Hay una duda de Noelia Carranza preguntando sobre los inhaladores en niños si retrasan el crecimiento. En lo absoluto, ya hay muchos estudios, bueno, esto no es, de repente aplica con los corticoides intranasales también, ¿no? Pero hay esto, yo me imagino que los inhaladores están recibiendo los controladores de asma. Esto se utiliza muchísimo y es realmente, son los medicamentos que han cambiado la historia en el tratamiento del asma y de la rinitis también. Entonces son medicamentos que tienen corticoides a dosis muy pequeñitas y eso no entra dentro este, de los efectos secundarios. Yo les pondría un ejemplo de uno de los estudios, por ejemplo, donde pacientes con asma severa, que tienen manejo con corticoides a dosis altas de manera inhalada, si pudieran al inicio, mientras se están tratando, tener una disminución en el crecimiento, pero luego hacen una recuperación en la talla final, teniendo una talla normal, diferente a estos pacientes que con asma severa y no utilizan, por ejemplo, medicación controladora, que por enfermedad crónica no controlada, la enfermedad hace que no crezcan y no se desarrollen bien. Entonces, la respuesta es definitivamente no. No causan retardo de crecimiento. Perfecto. Acá hay otra duda también. Mi pequeño de 1 año usa mometasona nasal y no lo entiendo bien. Y se indica que la alergia no tiene, bueno, le han dicho que la alergia no tiene cura. ¿Quiere decir que lo tendrá que usar siempre? Ah, aquí hay varias aristas y varias respuestas. Si es que el niño está en crecimiento y su sistema inmunológico está en desarrollo, probablemente requiera el corticoide intranasal mientras va desarrollando su sistema inmunológico. La otra arista es si no cambiamos el ambiente, si no mejoramos el aire que respira, siempre va a estar respirando aire agresivo, aire con alergenos y por lo tanto también siempre va a tener que usar la medicación intranasal. Este, y también va de acuerdo a las edades en las cuales se indican, ¿no? Y las estaciones también, porque normalmente en el verano, con el sol, con el calor, la humedad disminuye y por lo tanto las alergias disminuyen, los alérgenos disminuyen, desaparecen los hongos, desaparecen los ácaros y por lo tanto en esas épocas, usualmente en el verano, los chicos van bien y no necesitan medicación. Doctor, Juan Carlos Pari nos pregunta si el tabique desviado afecta o influye en una mayor afectación de la rinitis. Definitivamente sí, pero ya más como un tema local. Y aquí una acotación con el tema de desviaciones de tabique, porque estas desviaciones de tabique perdón, pudieran también estar relacionadas a la misma rinitis alérgica. Las personas con rinitis alérgica tienen este movimiento y muchos de esa manipulación de la parte nasal hace que se vayan rompiendo los huesos del final de la nariz y los huesos que se van fracturando por tanta manipulación de la nariz, esos huesos también se tienen que soldar y muchas veces ya no se sueldan de manera recta, sino se sueldan de manera no alineada, digamos, ¿no? Y eso provoca la desviación de tabique.
además de la inflamación que tienen la mucosa nasal por dentro. Así que tabique nasal desviado más inflamación nasal definitivamente son factores negativos que se unen, ¿no? Se agrava. Perfecto. Y vamos a hacer, tenemos muchísimas preguntas, pero ya el tiempo nos gana. Lo que vamos a hacer es la última pregunta y más bien, doctor, ¿nos puede dar dónde lo pueden ubicar? Porque hay varias personas que están preguntando para ponerlo aquí en el chat. ¿Cómo lo pueden contactar? Bueno, yo estoy en mi consultorio, estoy trabajando solamente en mi consultorio, el número del consultorio es el 463-4695, ahí se pueden contactar con mi secretaria y coordinar la cita a los que deseen y gustosamente los atender, ¿no? Y la última pregunta sería, ¿qué relación hay entre la rinitis alérgica y la dermatitis atópica? Bueno, ambos son reacciones definitivamente alérgicas. Como les dije, la alergia es un tema genético. Mucha gente va a reaccionar en la parte respiratoria, rinitis, asma. Hay otra gente que va a hacer alergias intestinales, intolerancias a medicamentos, intolerancia a alimentos. Y hay mucha gente que hace reacciones dérmicas como una respuesta alérgica. Son manifestaciones alérgicas del fondo alérgico de la persona. Perfecto. Doctor Juan Carlos, muchas gracias, como siempre. Ha sido una noche muy importante para todos nosotros, para todos nuestros invitados. Esperemos a todos nuestros invitados que haya sido importante esta ponencia del doctor, esta clase que nos ha dado sobre rinitis alérgica. Ya saben dónde ubicarlo. Ahí en el chat vamos a poner también el número del doctor. Para los interesados pueden entrar ahí y lo van a poder leer y ubicar. Doctor Yusirija, muy buenas noches. Invitados todos, muy buenas noches y muchas gracias.